Evangelio de hoy. Domingo 26 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así consigo mismo: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que poseo. El publicano, en cambio, se quedó a lo lejos y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y no el otro. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos ofrece una parábola profundamente reveladora, que aborda temas fundamentales como la humildad, el arrepentimiento y la verdadera justicia ante Dios. Este pasaje se presenta como una lección clara sobre cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo, a menudo, nuestras percepciones sobre la justicia y la moralidad son distorsionadas por la autojustificación y el orgullo. El Evangelio nos introduce al comienzo del pasaje con una referencia a un grupo de personas que confiaban en su propia justicia y despreciaban a los demás. Este escenario es clave, pues la parábola no solo es una enseñanza sobre la relación personal con Dios, sino también una crítica directa a aquellos que se sienten justificados por sus propias acciones y que miran a los demás desde una posición de superioridad. Jesús, al contar esta parábola, busca desmantelar la ilusión de que la autosuficiencia moral o la superioridad religiosa nos hace más cercanos a Dios. El fariseo, un símbolo de la autojustificación. El primer personaje de la parábola. El fariseo representa a aquellos que, convencidos de su propia rectitud, se ven a sí mismos como los justos, los moralmente superiores. Este hombre, al subir al templo para orar, no muestra signos de humildad ni de arrepentimiento. En lugar de reconocer su dependencia de Dios, se presenta ante él como un ser autónomo, en control de su vida y sus acciones. Al orar, el fariseo hace una lista de sus logros espirituales. Ayuna 2 veces por semana. Da el diezmo de todo lo que tiene. Estas prácticas, en sí mismas, no son malas ni inmorales. Sin embargo, el problema radica en la actitud con la que el fariseo las realiza. La clave está en cómo estas acciones, en lugar de ser un medio para acercarse a Dios, convierten en un motivo de jactancia y autocomplacencia. El fariseo se compara constantemente con los demás, especialmente con el publicano. Su oración no busca una conexión genuina con Dios, sino una validación de su superioridad moral. Esta actitud, que se refleja en su discurso, es una trampa que muchos de nosotros podemos caer. La de medir nuestra rectitud en función de la de los demás. El problema no está en las buenas obras en sí,
sino en el motivo y el corazón que las dirige. El fariseo se ha olvidado de que las buenas obras deben ser un medio para glorificar a Dios, y no una herramienta para construir una identidad de superioridad. El publicano, un modelo de humildad y arrepentimiento. En contraste, el publicano representa a aquellos que reconocen su pecado y su necesidad de perdón, y se acercan a Dios con un corazón contrito. El publicano no hace una lista de sus virtudes ni de sus logros. No presume de su moralidad, ni se compara con los demás. Su oración es simple, pero poderosa. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Este acto de humildad es un reflejo de la actitud correcta que debemos tener ante Dios. Reconocer nuestra fragilidad y vulnerabilidad espiritual. Nuestra incapacidad de justificarnos por nuestras propias fuerzas. Es el primer paso hacia una verdadera relación con Dios. El publicano no busca justificarse ni defenderse. Simplemente se presenta tal como es, consciente de su indignidad, pero confiando plenamente en la misericordia de Dios. Este es el camino hacia la justificación ante los ojos de Dios. El reconocimiento sincero de que no somos justos por nuestras propias fuerzas, sino que dependemos completamente de la gracia divina. La humildad es el principio que abre la puerta al perdón y a la reconciliación con Dios. Lecciones clave de la parábola. La verdadera justicia se encuentra en la humildad. La gran lección de esta parábola es que la justicia ante Dios no se mide por la cantidad de obras buenas o por el cumplimiento de la ley religiosa, sino por la humildad del corazón. La actitud de humildad es crucial para ser justificados ante los ojos de Dios. Jesús mismo nos dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdadera justicia no tiene que ver con la percepción humana de lo que es recto, sino con una disposición del corazón que reconoce nuestra necesidad de la gracia divina. Al igual que el publicano, necesitamos presentarnos ante Dios con el corazón dispuesto a recibir su perdón, sin jactarnos de lo que hemos hecho. El peligro del orgullo religioso. La figura del fariseo muestra el peligro del orgullo religioso y la autosuficiencia espiritual. Muchas veces, podemos caer en la tentación de pensar que nuestras buenas obras o nuestra obediencia a las normas religiosas nos hacen superiores a los demás. Este pensamiento, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Jesús pone en evidencia que la autosuficiencia es una barrera para la gracia. El fariseo, al no reconocer su necesidad de misericordia, no encuentra la justificación ante Dios, a pesar de su apariencia de rectitud. El poder del arrepentimiento sincero. El publicano, al reconocer su pecado, demuestra que la justificación ante Dios no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a arrepentirnos y buscar la misericordia divina. El arrepentimiento no es un acto de desesperación, sino una puerta abierta al perdón de Dios. Es un acto de fe, una aceptación de nuestra necesidad de su gracia. La actitud del publicano, humilde y sincera, es la clave para experimentar la reconciliación con Dios. La oración como un medio para la humildad. La oración en este pasaje no solo es un acto de comunicación con Dios, sino un medio para moldear nuestro corazón. El fariseo se presenta ante Dios con una oración egocéntrica,
centrada en sí mismo y en sus logros. En cambio, el publicano, con su oración sencilla y humilde, es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios. La oración debe ser un medio para reconocer nuestra dependencia de Dios, no un espacio para nuestra autojustificación. Debemos orar con un corazón humilde, reconociendo que somos pecadores que necesitamos su perdón y su guía. La paradoja del reino de Dios. Este pasaje refleja una paradoja fundamental del reino de Dios. En el mundo, aquellos que se creen justos y superiores a los demás suelen ser vistos como los triunfadores. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, el arrepentimiento y el reconocimiento de la necesidad de la gracia. La vida cristiana está marcada por esta inversión de valores. Jesús continuamente desafía nuestras concepciones humanas de éxito, poder y justicia. Él nos invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente. No a través de nuestros logros, sino a través de nuestra relación con Dios, marcada por la humildad y el reconocimiento de nuestra debilidad. La justicia de Dios en contraste con la justicia humana. Al continuar nuestra reflexión sobre la parábola, es crucial resaltar la diferencia fundamental entre la justicia humana y la justicia divina. La justicia humana tiende a centrarse en las apariencias externas y en la evaluación de las acciones desde un punto de vista superficial. Se basa en la observación de los comportamientos y las obras, midiendo a las personas según sus logros, su obediencia a las reglas o su estatus en la sociedad. Sin embargo, la justicia de Dios es completamente diferente. Dios no ve como el hombre ve, Él mira el corazón, la intención y el genuino arrepentimiento. En este sentido, la verdadera justicia divina no está determinada por la cantidad de buenas obras que hagamos, sino por nuestra disposición a reconocer que necesitamos su misericordia y que nuestras obras, sin su gracia, no son suficientes para salvarnos. Este contraste entre la justicia humana y la divina se destaca con fuerza en el caso del fariseo y el publicano. El fariseo, al compararse con el publicano, establece una medida de justicia que refleja su visión humana de lo que significa ser justo, cumplir con las leyes religiosas, realizar actos de piedad y observar rigurosamente las prácticas espirituales. Sin embargo, Jesús nos muestra que, aunque estas acciones pueden ser correctas en su lugar, no son suficientes si no están acompañadas de una verdadera humildad y un reconocimiento de nuestra dependencia de la gracia divina. La justicia de Dios, por tanto, no solo tiene en cuenta nuestras obras externas, sino la postura interior de nuestro corazón. ¿Estamos buscando gloria para nosotros mismos? ¿O estamos reconociendo nuestra necesidad de su perdón? Por otro lado, el publicano, al no intentar justificar sus acciones ni compararse con los demás, muestra una justicia que trasciende la moralidad externa. Él acude a Dios con un corazón contrito, dispuesto a ser transformado por la gracia divina. Su actitud revela lo que Jesús valoraba más que cualquier cumplimiento superficial de la ley: la humildad y el arrepentimiento genuino. Esta es la verdadera justicia ante Dios. Reconocer que, a pesar de nuestros fracasos, podemos ser justificados únicamente por su gracia. El poder transformador del arrepentimiento
El arrepentimiento es una de las claves para comprender esta parábola en su totalidad. El publicano, al reconocer su condición de pecador, se presenta ante Dios con el corazón dispuesto a recibir el perdón. El arrepentimiento no solo es un acto de remordimiento por lo hecho mal, sino también un acto de transformación interior. Implica un cambio radical en la forma en que entendemos nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras acciones. Al arrepentirnos, no solo lamentamos lo que hemos hecho, sino que nos abrimos a la posibilidad de ser transformados por la gracia de Dios. Este acto de humildad ante Dios, al reconocer que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, abre la puerta a la sanación y a la restauración. El arrepentimiento cristiano es más que una mera disculpa o una acción ritual. Es un acto profundo de confianza en la misericordia de Dios. Un reconocimiento de que, aunque estamos lejos de la perfección, Dios nos ofrece la posibilidad de reconciliarnos con Él. Es en este acto de arrepentimiento donde experimentamos la verdadera libertad, la que viene de ser liberados del pez, o de nuestra propia justicia y de los cargos de condena. El arrepentimiento, entonces, no es solo un momento puntual de arrepentimiento, sino una actitud constante de apertura al perdón y la gracia de Dios en nuestra vida. El peligro de la autocomplacencia en la vida cristiana. Otro tema importante que esta parábola nos enseña es el peligro de la autocomplacencia. El fariseo, confiado en su propia rectitud, se complace en su cumplimiento de las reglas, en su pureza moral y en su devoción religiosa. Sin embargo, al comparar su vida con la de los demás, especialmente con la del publicano, se olvida de lo esencial, la gracia de Dios. La autocomplacencia es peligrosa, porque puede cegarnos ante nuestra necesidad de crecimiento espiritual. Nos lleva a la falsa creencia de que, porque hacemos lo correcto, según nuestros propios estándares, no necesitamos cambiar ni mejorar. Nos impide reconocer nuestras fallas y debilidades, y nos coloca en una posición de juicio sobre los demás. El fariseo no estaba dispuesto a ver su propio pecado, ni a abrir su corazón a la gracia de Dios. Estaba tan centrado en sus logros, que se olvidó de que todo lo que tiene viene de Dios. Esta actitud de autocomplacencia se puede infiltrar fácilmente en nuestra vida espiritual. Podemos caer en la trampa de pensar que, porque asistimos a la iglesia, ayudamos a los demás o seguimos las reglas de manera estricta, somos superiores a quienes no lo hacen. Esto, sin embargo, es una forma de orgullo espiritual. Jesús nos recuerda que, aunque las buenas obras son importantes, el corazón detrás de ellas es lo que realmente cuenta. La verdadera espiritualidad no se trata de ser perfecto, sino de ser humilde y dispuesto a recibir la gracia de Dios en cada momento. La autocomplacencia nos aleja de este camino de humildad y arrepentimiento. La oración como medio de humildad. Un aspecto crucial de esta parábola es la forma en que ambos personajes oran. El fariseo, al orar, se centra en sí mismo y en sus logros, mientras que el publicano, en su oración, se reconoce como un pecador que necesita el perdón de Dios. La oración, entonces, no es solo una lista de peticiones o de agradecimientos, sino un medio para estar en la presencia de Dios y ser transformados por su gracia.
La verdadera oración cristiana debe comenzar con humildad, reconociendo que no merecemos el amor de Dios, pero confiando en su misericordia. Es en la oración donde el ser humano se presenta ante su Creador tal como es. Débil, pecador y necesitado. Pero también confiado en que Dios no rechaza al que se arrepiente sinceramente. La oración debe ser un momento de encuentro con Dios, que nos permita ver nuestras vidas con los ojos de la misericordia divina, en lugar de buscar reconocimiento o validación, como lo hacía el fariseo. Debemos permitir que la oración sea un espacio para examinar nuestro corazón, para reconocer nuestras faltas y para pedir ayuda para cambiar. Al igual que el publicano, debemos orar con un corazón contrito y humilde, sin pretensiones de superioridad, pero con plena confianza en que, a pesar de nuestras imperfecciones, somos amados y perdonados por Dios. El llamado a la conversión constante. El camino cristiano es un proceso continuo de conversión. La parábola del fariseo y el publicano no es solo un relato aislado, sino una invitación a vivir cada día en una postura de humildad y arrepentimiento. La conversión cristiana no se limita a un solo momento de la vida, sino que debe ser una actitud permanente. La necesidad de arrepentirse y volver al Señor es algo que debe acompañarnos siempre. No es que estemos llamados a vivir una vida de desesperanza o culpa, sino una vida de gratitud y apertura a la transformación continua. Jesús nos invita a reconocer nuestras imperfecciones, pero no para condenarnos, sino para acercarnos a Él, con un corazón dispuesto a ser purificado por su gracia. Cada momento de nuestras vidas es una oportunidad para renovarnos, para crecer en humildad y para acercarnos más a Dios. Esta es una lección fundamental de la parábola. El arrepentimiento no es un acto puntual, sino una actitud continua de buscar a Dios con sinceridad, sin jactancia, sin autojustificación. La misericordia de Dios, la clave de la salvación. Uno de los aspectos más profundos de esta parábola es el énfasis en la misericordia de Dios. El publicano, al ser consciente de su pecado, no se presenta ante Dios con miedo ni desesperación, sino con humildad y confianza en la misericordia divina. Al hacerlo, experimenta el perdón de Dios, que es el regalo más grande que un ser humano puede recibir. La misericordia de Dios es infinita y está disponible para todos aquellos que la buscan con un corazón sincero. No importa cuán grande sea el pecado, ni cuán lejos estemos de él, la misericordia de Dios siempre está al alcance de nuestra mano. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, como nos enseñan las Escrituras. La misericordia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición para abrirnos a Él, para reconocer nuestra necesidad de perdón y para aceptar su gracia. Jesús, al contar esta parábola, nos recuerda que la salvación no se basa en nuestros méritos, o en nuestras obras externas, sino en la bondad y generosidad de Dios. El publicano, con su humilde oración, nos enseña que el verdadero camino hacia la justificación es la entrega confiada a la misericordia de Dios. La verdadera relación con Dios, despojarse del orgullo. La relación con Dios no puede basarse en el orgullo, ni en el deseo de demostrar nuestra superioridad moral o espiritual. La actitud del fariseo revela
Cuán fácil es caer en la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas. Aunque sus obras puedan parecer justas y loables. El fariseo está cegado por su orgullo. Él se presenta ante Dios con una actitud de superioridad. Sin reconocer que, en última instancia, todo lo que tiene y todo lo que es viene de Dios. El verdadero problema del fariseo no son sus acciones, sino su actitud ante Dios y su falta de autoconocimiento. La humildad, por el contrario, nos lleva a un reconocimiento profundo de que no somos nada sin la gracia de Dios. Este es el corazón de la verdadera relación con Dios. Despojarnos del orgullo. Dejar de lado nuestra autosuficiencia y reconocer que necesitamos su ayuda en todo momento. La humildad, entonces, no es solo una virtud externa, sino una actitud interior que nos permite vivir auténticamente ante Dios. Nos ayuda a acercarnos a Él con un corazón sincero, sabiendo que nuestras obras son insuficientes para salvarnos, pero que su gracia es suficiente. La tentación de compararse con los demás. La parábola también nos alerta sobre la peligrosa tentación de compararnos con los demás. El fariseo, al ver al publicano, se siente superior. Y utiliza esa comparación para justificar su propia rectitud. Esta es una trampa común que todos podemos caer. Medir nuestra vida espiritual en función de la vida de los demás. La tentación de compararnos nos lleva a vivir en una constante lucha de egos, donde nuestro sentido de justicia y moralidad depende de cómo nos percibimos en relación con los demás. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera medida de nuestra vida espiritual no es la comparación con el prójimo, sino nuestra disposición para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando nos comparamos con los demás, podemos caer en la autojustificación o en el desprecio hacia los que consideramos inferiores. Pero cuando nos centramos en Dios, dejamos de compararnos y nos enfocamos en vivir conforme a su voluntad, buscando ser mejores en su luz, y no en la sombra de los demás. Al final, la única comparación válida que debemos hacer es la de nuestra vida, con el modelo de Cristo, que nos invita a ser humildes, misericordiosos y amorosos en todas nuestras acciones. El peligro de una espiritualidad superficial. Otro de los aspectos importantes de esta parábola es la crítica a una espiritualidad superficial. El fariseo es un hombre que se muestra recto exteriormente. Cumple con las leyes religiosas, ayuna, da el diezmo. Sin embargo, toda su religiosidad está vacía de amor y humildad. El peligro de vivir una espiritualidad superficial es que podemos hacer todo lo correcto, por las razones equivocadas, para ser vistos, para sentirnos superiores o para obtener reconocimiento. Esta espiritualidad exterior no toca el corazón, no transforma la vida interior. En la vida cristiana, la verdadera espiritualidad debe ser un reflejo de un cambio profundo en el corazón. Una disposición sincera de seguir a Cristo en la humildad y el servicio. No basta con cumplir con las normas externas de la fe. Si no hay una conversión interna que nos impulse a vivir según el Espíritu de Dios. La verdadera espiritualidad no es un conjunto de rituales vacíos, sino una vida transformada que se refleja en cada aspecto de nuestra existencia. La relación entre la humildad y la paz interior. La humildad, como se ha mencionado, es esencial para la verdadera justicia ante Dios.
pero también está profundamente conectada con la paz interior. El fariseo, al sentirse superior, vive con una falsa paz, una paz que viene de su propio orgullo y autocomplacencia, pero que, en realidad, está vacía. Por otro lado, el publicano, aunque aparentemente pecador, encuentra una paz más profunda al reconocer su necesidad de perdón y abrirse a la gracia de Dios. La paz interior no proviene de nuestros logros, ni de nuestra perfección, sino de la aceptación de la misericordia de Dios. Cuando nos despojamos del orgullo y nos rendimos ante Él, somos liberados del peso de la autojustificación y del juicio hacia los demás. Esta paz, que solo viene de la humildad, es la que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con Dios. La humildad no es solo la actitud correcta ante Dios, sino también el camino hacia una paz que supera todo entendimiento. Una paz que brota de la certeza de que estamos en las manos de un Dios amoroso que nos perdona y nos abraza. La invitación a ser como el publicano, una actitud constante. La actitud del publicano es el modelo que Jesús nos ofrece como camino hacia la salvación. No se trata de una humildad superficial ni de un arrepentimiento temporal, sino de una disposición constante a reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de la gracia divina. Vivir como el publicano significa vivir con un corazón dispuesto a ser transformado por el perdón de Dios, sin pretensiones ni falsas justificaciones. Esto no es solo un acto ocasional, sino una actitud diaria. En cada oración, en cada momento de reflexión, en cada interacción con los demás. Al igual que el publicano, debemos venir a Dios continuamente con un corazón contrito, reconociendo que somos pecadores, pero confiando plenamente en su misericordia. Esta actitud no solo nos lleva a la justificación, sino que nos convierte en instrumentos de paz y de reconciliación en el mundo. La invitación al servicio humilde y al amor incondicional. La parábola del fariseo y el publicano nos invita a vivir una vida de servicio humilde y de amor incondicional. La verdadera espiritualidad no se centra en lo que podemos obtener de Dios, sino en lo que podemos dar a los demás. Jesús nos llama a vivir con humildad, a poner las necesidades de los otros por encima de las nuestras, a servir con generosidad y amor. La verdadera justicia no se expresa solo en la relación con Dios, sino también en cómo tratamos a nuestros hermanos. Al vivir con esta actitud de servicio humilde, reflejamos el amor de Cristo en el mundo. Vivir según el ejemplo del publicano no significa vivir en tristeza o desesperanza, sino en la alegría de saber que, a través de la humildad, podemos participar en la obra de redención y transformar nuestras vidas y las de los demás con el amor de Dios. La importancia de la sinceridad en nuestra vida espiritual. Uno de los aspectos fundamentales que esta parábola nos enseña es la sinceridad en nuestra relación con Dios. El publicano, al no esconder su pecado ni pretender ser algo que no es, se presenta tal como es, un ser humano imperfecto, que reconoce su necesidad de la misericordia de Dios. En contraste, el fariseo, al jactarse de su rectitud y obras, muestra una fachada de perfección, pero en el fondo está alejándose de la verdadera humildad. Esta actitud de sinceridad no solo es un acto de honestidad ante Dios, sino también ante nosotros mismos. Muchas veces, podemos caer en la tentación
de construir una imagen falsa de nosotros mismos, especialmente en lo que respecta a nuestra vida espiritual. Nos mostramos como personas religiosas, correctas y cumplidoras de las normas. Pero en el fondo, nuestras intenciones y nuestra relación con Dios no son tan genuinas como deberían ser. La sinceridad, por tanto, es un paso crucial para acercarnos a la verdadera justicia de Dios. Solo cuando somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, podemos abrir el corazón a su gracia transformadora. La humildad como antídoto contra el egoísmo. El egoísmo es uno de los mayores obstáculos para una vida cristiana auténtica. El fariseo, al sentirse superior, está completamente centrado en sí mismo. Su oración no es un acto de verdadera comunión con Dios, sino un ejercicio de autoafirmación. Él se presenta ante Dios como el centro de su propia vida, comparándose con los demás y buscando su propia gloria. En este sentido, la oración del fariseo refleja un egoísmo profundo, pues no está buscando a Dios, sino que busca reafirmarse a sí mismo a través de sus logros. En cambio, el publicano, al no compararse con los demás y al reconocer su necesidad de perdón, muestra la verdadera humildad, que es el antídoto contra el egoísmo. La humildad, lejos de ser una virtud pasiva, es una actitud activa que nos libera del ego y nos abre a los demás y a Dios. La humildad nos permite ver las cosas como realmente son, sin distorsionar la realidad para beneficiar nuestro propio orgullo. Al adoptar esta actitud, dejamos de ser esclavos de nuestro ego y comenzamos a vivir de manera auténtica, buscando no nuestra gloria, sino la gloria de Dios y el bienestar de los demás. El contraste entre la justicia humana y la gracia divina. Otro elemento crucial que esta parábola subraya es el contraste entre la justicia humana y la gracia divina. El fariseo representa la visión humana de la justicia, basada en el cumplimiento de las normas, en la comparación con los demás y en la autosuficiencia. Según esta perspectiva, la justicia se mide por el esfuerzo personal y la adherencia a un conjunto de reglas externas. Sin embargo, la parábola nos muestra que esta forma de justicia es incompleta y, a menudo, vacía de corazón. La justicia divina, por otro lado, no se mide solo por nuestras acciones externas, sino por la disposición de nuestro corazón. La gracia de Dios no se gana por méritos, sino que se recibe por fe y por un corazón humilde, que reconoce su propia incapacidad para alcanzar la perfección. La gracia no se basa en lo que hemos hecho, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta es la esencia del Evangelio. No somos justificados por nuestras obras, sino por la misericordia infinita de Dios. Al comprender esta diferencia, nuestra visión sobre la justicia y la moralidad se transforma, y comenzamos a vivir no por la condena de las normas humanas, sino por la liberación que viene de la gracia divina. El peligro de la autojustificación. La autojustificación es una trampa que muchos caemos sin darnos cuenta. El fariseo, al orar, no se presenta ante Dios como un ser que necesita ayuda, sino como alguien que se siente digno por su propio esfuerzo y logros. Esta actitud de autojustificación es peligrosa, porque nos aleja de la verdadera comunión con Dios. Al centrarnos en nuestras propias acciones y en nuestra capacidad para cumplir con las expectativas divinas, olvidamos que nuestra justicia
No proviene de nosotros, sino de Dios. La autojustificación también nos lleva a ser insensibles a los demás, ya que, al compararnos constantemente con ellos, creemos que somos mejores y, por lo tanto, dejamos de ver las fallas y las necesidades de los otros. Jesús nos llama a renunciar a la autojustificación y a reconocer que no somos perfectos. Solo cuando abandonamos este afán de justificar nuestras acciones y reconocemos nuestra necesidad de perdón, podemos acercarnos a Dios con humildad y sinceridad. La autojustificación nos priva de la verdadera gracia, pues nos ciega ante la misericordia que solo Dios puede otorgar. La diferencia entre la justicia humana y el reino de Dios. El reino de Dios no sigue las reglas y expectativas humanas. La parábola del fariseo y el publicano es una manifestación clara de esta diferencia. En la sociedad humana, el fariseo sería considerado un modelo de justicia y piedad. Sin embargo, en el reino de Dios, la justicia no se mide por el cumplimiento de las normas externas, sino por la humildad y el arrepentimiento. Jesús vino a deshacer las expectativas humanas sobre la justicia y a mostrar que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad, el servicio y el amor. El reino de Dios es un lugar donde los últimos serán los primeros, donde los humildes serán exaltados, y donde el arrepentimiento genuino abre la puerta al perdón. Al contrastar el fariseo y el publicano, Jesús nos recuerda que el camino hacia el reino no está marcado por las obras humanas de justicia, sino por el reconocimiento de nuestra dependencia de la gracia divina. La transformación que trae la humildad. Vivir en humildad no significa vivir en una constante humillación o autodesprecio, sino reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra incapacidad de salvarnos por nuestros propios méritos. La humildad verdadera es liberadora porque nos permite ser quienes realmente somos ante Dios, sin pretensiones ni máscaras. La humildad también nos permite experimentar una profunda transformación interior. Porque cuando nos despojamos de nuestro orgullo, podemos ver claramente nuestras debilidades y aceptar la gracia que Dios nos ofrece. La humildad abre la puerta a la paz interior, ya que nos libera de la lucha constante por demostrar nuestra valía o compararnos con los demás. Es en este lugar de humildad y rendición donde podemos encontrar la verdadera paz que solo Dios puede dar. La humildad no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Porque nos hace más comprensivos, más pacientes y más dispuestos a perdonar. La gracia, un regalo inmerecido. Al final, lo que esta parábola nos enseña es que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, disponible para todos aquellos que se acercan con humildad y sinceridad. La justicia de Dios no es algo que se pueda ganar o merecer, sino algo que se recibe con un corazón arrepentido y dispuesto a ser transformado. El publicano nos muestra que no se necesita ser perfecto para ser justificado ante los ojos de Dios, sino estar dispuesto a reconocer nuestra necesidad de su perdón. Este es el verdadero mensaje del Evangelio. No estamos llamados a ser perfectos, sino a ser humildes, a reconocer nuestras fallas y a confiar en la misericordia de Dios. La gracia de Dios no se mide por nuestras acciones, sino por su amor incondicional. A través de esta gracia, somos liberados del peso del pecado y llevados a una vida nueva en Cristo.
La invitación a vivir la parábola en nuestra vida diaria. La parábola del fariseo y el publicano. No es solo una historia que leemos en las Escrituras, sino una invitación a vivir según sus principios en nuestra vida diaria. Cada vez que nos enfrentamos a la tentación del orgullo o la autojustificación, debemos recordar la lección de la parábola y buscar acercarnos a Dios con humildad. Vivir como el publicano no significa vivir en desesperanza, sino vivir en la libertad que proviene del arrepentimiento sincero y la aceptación de la gracia. La parábola nos invita a dejar de lado la competencia espiritual, la comparación con los demás y la jactancia de nuestras obras, y a vivir una vida de humildad, servicio y amor. Solo cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero y contrito, podemos experimentar la verdadera justificación y vivir en la paz que solo Él puede darnos. El poder de la humildad en la transformación personal. La humildad no solo es una virtud que debe practicarse en nuestra relación con Dios, sino que es también un motor de transformación personal. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, reconocemos nuestras limitaciones y nuestras debilidades, lo que nos permite comenzar un proceso de verdadera sanación interior. La humildad no significa considerarnos inferiores, sino más bien aceptar nuestra fragilidad humana y nuestra necesidad de su gracia. Este reconocimiento nos permite abrirnos a la transformación que Dios quiere realizar en nuestras vidas. A través de la humildad, dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar en la capacidad transformadora de Dios. Al reconocer que somos imperfectos, permitimos que su Espíritu trabaje en nosotros, renovando nuestro corazón y guiándonos en el camino hacia la santidad. La verdadera humildad no nos empuja a la desesperación, sino a la esperanza, porque sabemos que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas en nosotros. La gracia de Dios como el camino a la verdadera paz. La paz interior que muchos buscamos en la vida no se encuentra en la perfección de nuestras obras, ni en el cumplimiento estricto de las normas. La verdadera paz viene del reconocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Así como el publicano se presenta ante Dios con humildad y obtiene la paz que su alma necesitaba, nosotros también podemos encontrar paz cuando nos rendimos a la misericordia divina. Vivir una vida de autocomplacencia, buscando constantemente la validación de nuestros logros y nuestro comportamiento, nos llena de ansiedad y nos aleja de la verdadera paz. En cambio, cuando nos reconocemos como seres necesitados del perdón de Dios y nos acercamos a Él con un corazón sincero, experimentamos la paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con el Creador. Esta paz nos da la serenidad necesaria para enfrentar las dificultades de la vida con confianza, sabiendo que, aunque somos imperfectos, estamos seguros en el abrazo amoroso de Dios. La tentación de vivir para los demás, un llamado a la autenticidad. La tentación de vivir para el reconocimiento de los demás. Es un desafío constante en nuestra vida cotidiana. El fariseo, al comparar sus obras con las del publicano, está buscando, consciente o inconscientemente, la validación de su entorno. La tentación de hacer el bien para ser visto por los demás. Es una de las trampas más comunes en la vida espiritual y personal. Vivir para los demás nos aleja de la autenticidad.
Pues nos lleva a hacer las cosas por motivos equivocados, buscando reconocimiento o aprobación, en lugar de servir sinceramente a Dios y a los demás. Jesús nos llama a liberarnos de esta necesidad de aprobación externa. La verdadera libertad cristiana radica en hacer el bien. No para impresionar, sino por amor, sin esperar nada a cambio. Al vivir con autenticidad, podemos actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, sin preocuparnos por lo que otros piensen de nosotros. Es en esta autenticidad donde encontramos la verdadera paz y satisfacción, pues vivimos de acuerdo con nuestro verdadero ser. El ser creado a imagen y semejanza de Dios. El desafío de no compararnos con los demás. El acto de compararnos constantemente con los demás es otro gran obstáculo en nuestra vida espiritual. El fariseo, al mirarse a sí mismo como superior al publicano, cae en la trampa de la comparación. La comparación, en lugar de motivarnos a crecer espiritualmente, a menudo nos lleva a la envidia o el orgullo. Nos hace olvidar que cada persona tiene su propio camino, sus propias luchas y sus propios dones dados por Dios. Vivir comparándonos nos lleva a vivir en un estado de competencia constante, donde la paz y la aceptación no provienen de nuestro encuentro con Dios, sino de la validación externa. Jesús nos invita a liberarnos de esta carga y a centrarnos en nuestra relación personal con Él. No debemos medir nuestra vida cristiana por los logros o fracasos de los demás, sino por nuestra disposición a seguir el llamado de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene una misión única, y comparar nuestras vidas con las de los demás nos impide vivir plenamente ese propósito. La importancia de la autoevaluación espiritual. La parábola del fariseo y el publicano también nos invita a hacer una autoevaluación constante de nuestra vida espiritual. El fariseo no estaba dispuesto a mirar dentro de sí mismo y reconocer sus propios fallos. Su actitud de superioridad le impedía tener una visión clara de su relación con Dios. En cambio, el publicano, al reconocer su pecado, tenía una visión clara de su necesidad de la misericordia divina. Este acto de autoevaluación es esencial en nuestra vida espiritual. Todos necesitamos regularmente revisar nuestras motivaciones, nuestras acciones y nuestras actitudes para asegurarnos de que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esta autoevaluación no debe ser un ejercicio de culpa o autocrítica destructiva, sino un acto de humildad que nos permite ver nuestras debilidades y pedir la gracia de Dios para corregirlas. Al mirar hacia adentro con sinceridad, podemos crecer espiritualmente y alinearnos más estrechamente con el camino de Cristo. La paradoja del reino de Dios: los últimos serán los primeros. La parábola también nos presenta una paradoja fundamental del reino de Dios. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esta idea desafía completamente nuestras concepciones humanas de éxito, poder y valía. En el reino de Dios, el que se humilla es exaltado, y el que se enaltece es humillado. El fariseo, que parece ser el primero en cuanto a su cumplimiento de la ley, es en realidad el último en el reino de Dios, porque se basa en su propio esfuerzo y no en la gracia de Dios. El publicano, que parece ser el último, es el primero, porque su humildad y arrepentimiento le abren las puertas de la justificación.
Esta inversión de valores es fundamental para comprender la naturaleza del reino. En este reino, la grandeza no se mide por el estatus social, las riquezas o el cumplimiento perfecto de la ley, sino por la capacidad de reconocer nuestra necesidad de Dios y vivir en humildad. Esta paradoja nos llama a examinar nuestras propias expectativas y a entender que el verdadero éxito en la vida cristiana no radica en nuestros logros, sino en nuestra disposición a vivir según los valores del reino. El acto de humillarnos ante Dios como una apertura a su gracia. Humillarnos ante Dios no es una tarea fácil. Vivimos en un mundo que valora el orgullo, la autosuficiencia y la independencia. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que el camino hacia la verdadera paz y la salvación pasa por la humillación. La humildad ante Dios no es un acto de derrota o sumisión pasiva, sino una apertura activa a su gracia. Cuando nos humillamos ante Él, reconocemos que no podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos y que, solo en su misericordia, encontramos la verdadera redención. Este acto de humillación nos libera de la carga de la autojustificación y nos permite vivir con un corazón abierto, dispuesto a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. La humildad es, por tanto, una puerta a la gracia. Y es solo a través de ella que podemos experimentar la restauración completa que Dios nos ofrece. La misericordia como fundamento de nuestras relaciones con los demás. La parábola también tiene un importante mensaje sobre nuestras relaciones con los demás. Así como el publicano recibió la misericordia de Dios a través de su humildad, nosotros también estamos llamados a extender esa misericordia a quienes nos rodean. El fariseo muestra cómo, al sentirse superior, puede tratar a los demás con juicio y desprecio. En cambio, el publicano, al ser consciente de su propio pecado, muestra una actitud de empatía y humildad ante los demás. Jesús nos llama a tratar a nuestros hermanos no con juicio, sino con misericordia, reconociendo que todos somos imperfectos y necesitados de su perdón. Vivir según esta regla de misericordia transforma nuestras relaciones, ya que nos invita a perdonar, a comprender y a ser compasivos. La misericordia de Dios debe ser el modelo de la misericordia que extendemos a los demás, y al practicarla, reflejamos el amor divino en nuestras vidas. El reino de Dios, un lugar de igualdad y humildad. El reino de Dios es un lugar donde la justicia no se mide según los estándares humanos, sino según la humildad y el arrepentimiento. En este reino, no hay lugar para el orgullo, la autosuficiencia o la competencia. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y nuestra grandeza radica en nuestra capacidad de reconocer nuestra dependencia de Él. La parábola del fariseo y el publicano nos invita a vivir en ese reino aquí y ahora. No buscando la gloria personal, sino buscando vivir conforme a la voluntad de Dios. En humildad y con un corazón lleno de misericordia. Este es el verdadero camino de justicia y paz. El camino que nos lleva a una vida plena y reconciliada con Dios y con los demás. El camino hacia la santidad a través de la humildad. La santidad, según la enseñanza cristiana, no se logra por el cumplimiento de reglas externas o por la acumulación de méritos, sino a través de una vida de humildad y dependencia de Dios. El fariseo, al confiar en sus propias fuerzas y logros, no puede llegar a la santidad que Dios requiere. La humildad, por el contrario,
Es el camino que nos lleva a la verdadera santidad. Reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Vivir con un corazón arrepentido y dispuesto a seguir su voluntad. Es lo que nos transforma. Y nos acerca cada vez más a la imagen de Cristo. La santidad no se trata de alcanzar una perfección exterior, sino de ser constantemente transformados por el amor y la gracia de Dios. La verdadera santidad se mide por la capacidad de vivir como Cristo vivió. En humildad, servicio y amor incondicional. En este sentido, la humildad no es solo una virtud personal, sino el camino por el cual nos alineamos con el reino de Dios y con su voluntad perfecta. La necesidad de un corazón contrito. El corazón contrito es uno de los aspectos esenciales de la conversión cristiana. El publicano, al presentarse ante Dios con humildad, expresa su corazón contrito. Un corazón que se reconoce culpable, que no se justifica ni busca excusas, sino que se arrepiente sinceramente. Este es el tipo de corazón que Dios busca. No el que se esconde detrás de apariencias, de perfección o autojustificación. El arrepentimiento genuino proviene de la humildad y de la conciencia de nuestra imperfección. Jesús nos invita a tener un corazón contrito, dispuesto a reconocer nuestros fallos y errores, sin miedo al castigo, sino confiando en la bondad y misericordia de Dios. Este corazón contrito es el que abre las puertas a la transformación personal y espiritual. Es el primer paso en el proceso de reconciliación con Dios. En lugar de escondernos de nuestro pecado, debemos presentarnos ante Él con un corazón sincero, dispuestos a recibir su perdón. La verdadera libertad en la rendición a Dios. Vivir en humildad nos lleva a una libertad profunda. La libertad de soltar nuestro orgullo y nuestras falsas justificaciones. El fariseo, al no reconocer su necesidad de perdón, vive en una falsa libertad, que lo mantiene esclavo de su ego y de la necesidad de mostrarse perfecto ante los demás. Por otro lado, el publicano, al rendirse ante Dios, experimenta una verdadera libertad. La libertad de ser quien es, con todas sus imperfecciones, pero confiando en la misericordia de Dios. La verdadera libertad cristiana es la libertad de vivir sin pretensiones, de saber que no tenemos que ser perfectos ni compararnos con los demás, sino simplemente vivir para agradar a Dios. Esta libertad no significa vivir sin normas, sino vivir bajo la gracia de Dios, sabiendo que nuestra salvación no depende de lo que hagamos, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Al rendirnos a Dios, dejamos de ser esclavos de nuestras propias expectativas y de la necesidad de aprobación externa, y comenzamos a vivir con un corazón libre, capaz de amar y servir a los demás sin reservas. La diferencia entre la justicia humana y la misericordia divina. El ser humano tiende a medir la justicia según sus propios estándares, pero estos son limitados y frecuentemente falaces. La justicia humana, en muchos casos, está centrada en la retribución, recibir lo que se merece. Sin embargo, la misericordia de Dios va más allá de cualquier concepto humano de justicia. La misericordia divina no se basa en lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino en el amor incondicional de Dios. Esta es la gran enseñanza de la parábola del fariseo y el publicano. La verdadera justicia ante Dios no se mide por la perfección de nuestras obras, sino por nuestra humildad, arrepentimiento y apertura a su gracia.
El fariseo, al vivir según las expectativas humanas, se cierra a la misericordia, mientras que el publicano, a través de su humildad y reconocimiento de su necesidad de perdón, recibe la justificación de Dios. La justicia de Dios no es algo que podamos ganar, sino algo que se nos ofrece gratuitamente, cuando nos abrimos a su misericordia. La parábola subraya que no estamos llamados a vivir según nuestras propias ideas de justicia, sino a recibir la gracia de Dios y vivir en ella. El peligro de la autosuficiencia espiritual. Uno de los mayores peligros en la vida espiritual es caer en la trampa de la autosuficiencia. El fariseo es el claro ejemplo de esta actitud. Se siente capaz de salvarse a sí mismo a través de su cumplimiento de la ley. Este sentimiento de autosuficiencia nos aleja de la verdadera esencia del cristianismo, que es la dependencia total de la gracia de Dios. Cuando caemos en la autosuficiencia espiritual, comenzamos a ver nuestra salvación como algo que podemos lograr por nuestras propias fuerzas, y nos volvemos insensibles a la necesidad de la misericordia de Dios. La autosuficiencia nos ciega, impidiéndonos reconocer nuestras debilidades y la necesidad de transformación. Jesús nos llama a reconocer que no somos autosuficientes, sino que necesitamos de Él en cada momento de nuestra vida. La humildad es la antítesis de la autosuficiencia, porque nos lleva a reconocer que nuestra vida depende de la gracia de Dios y que solo en su misericordia podemos encontrar la verdadera salvación. El contraste entre el juicio humano y el juicio divino. El juicio humano suele estar basado en apariencias y comparaciones. El fariseo, al juzgar al publicano, se basa en su propia percepción de justicia, que se mide por el cumplimiento de normas externas. El juicio de Dios, sin embargo, no está basado en las apariencias ni en las comparaciones con los demás, sino en la actitud del corazón. Dios ve más allá de lo que se muestra externamente y juzga según la sinceridad, el arrepentimiento y la humildad. Esto es lo que la parábola nos enseña. El publicano, a pesar de sus pecados, es justificado ante Dios porque su corazón se presenta humilde y contrito. El fariseo, aunque cumple con las leyes externas, es rechazado porque su corazón está lleno de orgullo y autojustificación. El juicio divino, por lo tanto, no se basa en lo que hacemos de forma visible, sino en la disposición de nuestro corazón. En el reino de Dios, el verdadero juicio no está reservado para aquellos que cumplen con todas las normas, sino para aquellos que se acercan a Él con humildad y fe. El rol de la oración en el proceso de justificación. La oración es el medio por el cual entramos en la presencia de Dios y nos reconciliamos con Él. El fariseo, en su oración, se muestra más interesado en sus propios logros que en la verdadera comunión con Dios. La oración, para él, se convierte en una plataforma de autojustificación. El publicano, en cambio, se presenta ante Dios con humildad y sinceridad, reconociendo su pecado y su necesidad de perdón. Este acto de oración, genuino y sincero, le permite recibir la justificación de Dios. La oración verdadera no busca impresionar a Dios ni a los demás, sino abrir el corazón a su misericordia y su gracia. A través de la oración, somos capaces de expresar nuestro arrepentimiento y nuestra gratitud, y de recibir la gracia transformadora de Dios. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo oramos.
Buscamos en la oración la aprobación de los demás. O nos acercamos a Dios con un corazón humilde, dispuesto a ser transformado por su misericordia. La relación entre la humildad y la sabiduría espiritual. La humildad es la base de toda sabiduría espiritual. El fariseo, en su autosuficiencia, no tiene la capacidad de ver más allá de sí mismo, lo que lo lleva a un conocimiento superficial de Dios. En cambio, el publicano, al reconocer su pecado, muestra una comprensión más profunda de su relación con Dios. La verdadera sabiduría espiritual. No se trata de conocimientos intelectuales o teóricos, sino de la capacidad de reconocer nuestra necesidad de Dios y de vivir en dependencia de su gracia. La humildad abre el corazón a esta sabiduría, porque nos permite ver las cosas como realmente son. Nosotros somos dependientes de Dios, y nuestra salvación no viene de nuestros esfuerzos, sino de su misericordia. La humildad nos ayuda a descubrir el verdadero conocimiento de Dios. Un conocimiento que transforma nuestras vidas y nos hace vivir de acuerdo con su voluntad. Es solo en la humildad que podemos aprender verdaderamente a vivir como Dios quiere que vivamos. El testimonio de la vida del publicano como ejemplo a seguir. Finalmente, el testimonio de la vida del publicano es un modelo a seguir para todos los cristianos. A través de su humildad y arrepentimiento, el publicano nos muestra el camino hacia la justificación. No un camino de obras perfectas o de cumplir con la ley a toda costa, sino un camino de humildad, de arrepentimiento sincero y de confianza en la gracia divina. Él nos enseña que no importa cuán grandes hayan sido nuestros errores o pecados, siempre podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, sabiendo que Él es rico en misericordia y dispuesto a perdonarnos. La vida del publicano es un recordatorio constante de que la gracia de Dios está siempre disponible para nosotros. No porque la merezcamos, sino porque Dios es infinitamente misericordioso. Como cristianos, debemos seguir su ejemplo de humildad, vivir de acuerdo con la misericordia divina y ser instrumentos de esa misma misericordia hacia los demás.